Hoy seguiremos con el párrafo 3 y 4 del capítulo 20, esto de la confesión. Bueno, Felipe, si tú puedes compartir, por favor, los dos párrafos, o el primer párrafo, el 3. Y voy a pedir, si tú mismo, hermano Felipe, puedes leerlo, por favor. El párrafo 3. Dice así: la revelación del Evangelio a los pecadores hecha en diversos tiempos y distintos lugares con el agregado de promesas y preceptos para la obediencia que éste requiere de las naciones y personas a quien es concedida. Es solo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, no apropiándosela en virtud de promesa alguna, no obteniéndose por un buen uso de las capacidades naturales de los hombres, ni en virtud de la luz común recibida aparte de él, lo cual nadie hizo jamás ni puede hacer. Por lo tanto, en todas las épocas, la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones en su extensión o restricción, con gran variedad según el consejo de la voluntad de Dios. Amén. Gracias, hermano. Quisiera hacer una pregunta, pero antes quisiera decir que Dios, a través de la historia, bueno, sabemos a la luz de la Escritura, que Dios se ha revelado de dos formas, ¿cierto? La teología se divide así también. Dios se ha revelado de manera general, ¿cierto? A todos los hombres y de manera especial a algunos hombres. Eso ha sido así a través de la historia, lo vemos en la Escritura también, ¿cierto? Se le llama la revelación general a cómo Dios se ha dado a conocer a través de la creación y de la conciencia del hombre, ¿cierto? A través de la creación, Dios se ha revelado de manera general a todos los hombres. Dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios, que el firmamento anuncia la obra de sus manos. También Romanos dice que eh, lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el hombre no tiene excusa de que Dios no se ha revelado porque Él lo ha hecho aún a través de la creación. Pero también se ha revelado, ahora, ese medio de revelación general, ¿cierto? No es suficiente para la salvación del hombre, para la salvación del pecador. Entonces Dios ha decidido soberanamente, ¿cierto?, revelarse de manera especial también a algunos a través de su palabra, ¿cierto?, a través de su Hijo Jesucristo, ¿cierto?, que lo encontramos revelado, ¿cierto?, en las Escrituras, y se revela a algunos, como lo hizo con nosotros, para salvación, ¿cierto?, para salvación a través de el Evangelio, ¿cierto?, a través de su precioso y santo Evangelio que un día nos alcanzó por gracia. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerles, hermanos, y que dos o tres hermanos puedan responder, quizás la hemos hecho antes en algún otro estudio, pero bueno volver a preguntarla, porque a veces tenemos confusión al momento de definir esta pregunta. La pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Cuando hablamos del Evangelio, ¿cierto? ¿De qué hablamos? Y especialmente a los hermanos de Coronel, ¿cierto? O Concepción, porque hace poquito hicimos esa pregunta también acá en la iglesia, así que los hermanos de acá tienen una respuesta más fresca en la mente. Pero quisiera que pudieran definir, que podamos definir qué es el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, ¿de qué estamos hablando específicamente? Voy a hacer otra pregunta sobre esto. ¿Alguien quisiera, quizás definiendo la palabra Evangelio? ¿De dónde proviene la palabra Evangelio? Empecemos por eso. Pastor Gabriel, ¿puede indicarnos? Usted tiene un abanico de nombres, al que usted quiera nos llame. Ah, ya. Amén, pastor. Hermano, ¿quién me habló? Bueno, Boris. Boris, sí. El término evangelio se supone que significa noticias o buenas nuevas, que en su momento era usado en el ejército. El mensajero traía las buenas noticias
de lo que estaba pasando en la guerra, y claramente ese es el término que se terminó usando para, en este caso, la buena noticia de salvación o la buena noticia de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Boris. Muy buena definición. ¿Cierto? Eso es lo que es la palabra evangelio. Viene un vocablo griego que significa buenas nuevas o buenas noticias. Pero no podemos quedarnos ahí. ¿Qué significa que el evangelio es una buena noticia? ¿De qué buena noticia estamos hablando? ¿Alguien más podría definir? ¿O voy a mencionar a alguien? Un varón. Hermano Daniel Venegas, por favor. El hermano, Dios le bendiga. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, hermano. Tengo problemas con el internet. Un poco desprendiéndonos de la definición que nos entregaba el hermano, podemos ampliar un poco la mirada entonces de la buena noticia, y lógicamente está centrada en la persona de Jesucristo y en su obra, en el hecho de que dio su vida en propiciación. Podremos decir que fue el sustituto de cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz para poder pagar el precio del pecado, que era la muerte, para que por consiguiente nosotros recibiésemos vida, y la vida eterna por gracia y misericordia de Dios. Y esa buena noticia nosotros la anunciamos, acompañada también de, podríamos decir, la mala noticia, que es el hecho de que el hombre no puede salvarse a sí mismo y que la salvación solo proviene y es una obra completa de Dios. Amén, hermano. Excelente, muchas gracias. Exactamente, el Evangelio entonces, como bien decía el hermano y explicaba, tiene que ver con la obra de Cristo, ¿cierto? Con una persona que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Es su obra. Eh, y como bien el hermano lo explicaba, Cristo Jesús vino a morir por nosotros en la cruz para darnos vida eterna. Y ahí se resume el Evangelio, ¿cierto? Con esa obra preciosa y maravillosa de nuestro Salvador. ¿Por qué es importante definirlo? Bueno, porque sabemos que el Evangelio es nuestra vida, ¿cierto? Si estamos aquí reunidos por el Evangelio, por lo que Cristo hizo. Y todo el Evangelio tiene una serie de implicaciones, ¿cierto? De implicancias prácticas en nuestra vida. Siempre digo eso, pero es importante mencionarlo, que nosotros, si simplemente obedecemos eh, por reglas, entonces seríamos legalistas. Nosotros lo que hacemos lo hacemos por Cristo y por el Evangelio, ¿cierto? Amamos porque Cristo nos amó, perdonamos porque Cristo nos perdonó, etcétera. Todo nace del Evangelio. Por eso que siempre escuchamos decir que debemos predicarnos o recordar el Evangelio cada día, ¿cierto? Porque vivimos y perseveramos en el Evangelio. Otra pregunta, ahora para los que no han respondido, los que ya respondieron, está bien, hermanos. A los que no han participado, por favor, participen en esta pregunta. Y quizá un poco más compleja, porque tiene que ver con buscar en la Biblia. ¿Qué versículos bíblicos nos resumen el Evangelio? Y esto debiéramos saberlo, ¿cierto? Porque hablamos de Cristo, ¿cierto? Siempre a otras personas. Entonces, ¿qué versículos usamos para hablar del Evangelio? ¿Qué versículos en la Escritura nos resumen el Evangelio? ¿Cierto? Hay muchos pasajes que en un versículo o dos o tres nos resumen de manera impresionante, ¿cierto? Maravillosa lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué quería yo definir un poco el Evangelio, o que ustedes pudieran definirlo? Porque a veces tenemos un mal concepto, un mal entendimiento de lo que es el Evangelio. Algunos piensan que el Evangelio simplemente es sentirse bien en la iglesia, ¿cierto? O leer la Biblia y orar. Hemos escuchado esas definiciones y no hablar acerca de la cruz, de Cristo, de su obra. Entonces el Evangelio tiene que ver con Cristo y su obra. Versículos que nos resuman el Evangelio, hermanos. Romanos 1:16. ¿Quién habló, perdón? Ana Paula. Paula. ¿Qué dice Romanos 1:16? Versículo conocido, ¿cierto? Sí, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y en el 17 sigue, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya, y tenemos algo súper importante, gracias hermana, que es
ese pasaje donde Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Y luego habla, ¿cierto? Nos da algunos datos ahí de lo que es el Evangelio, qué revela el Evangelio. Y algo muy importante dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. O sea, nosotros cuando hablamos del Evangelio, ¿cierto? Tenemos que decir que el corazón del Evangelio, o uno de los temas centrales, o el tema central del Evangelio es la justificación por la fe. Que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe. O sea, la Escritura dice que nosotros somos justificados por la fe sin las obras de la ley. O sea, no hay nada que el hombre pueda hacer para ser justificado, para ser salvo, ¿cierto? Sino solamente que el hombre debe depositar su fe en la obra de Jesucristo. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por medio de la fe, ¿cierto? Somos salvos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, en ese evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Cierto? Dice la Escritura en Romanos también que justificados por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Que somos justificados? Bueno, la mala noticia, recuerde que el hermano Daniel ahí también lo dijo, que es que somos pecadores, que somos culpables. Pero el Señor nos declara justos, ¿cierto? No por nuestra justicia, no por nuestras obras, sino por la justicia perfecta de Cristo. Entonces Él obedeció perfectamente la ley por nosotros, cumplió la ley, y al momento de nosotros creer por la fe, depositar nuestra fe en su obra, ¿cierto? Entonces somos vestidos de la justicia de Cristo. Somos justificados por la fe. Entonces, la gran pregunta, ¿cierto? Que creo que Paul Washer la plantea también de buena forma, y él dice, ¿cómo Dios, ¿cierto? Siendo bueno y justo, puede perdonar a pecadores culpables sin dejar de ser bueno, santo y justo? O sea, no es que Dios dijo, a ver, Gabriel es pecador, ya le vamos a dejar pasar por alto este pecado y lo vamos a perdonar. Dejaría de ser justo, ¿cierto? Porque yo soy culpable y merezco la condenación. Es como si tenemos que verlo desde el punto de vista, la justificación por la fe, de un punto de vista judicial. Así tenemos que ver. Si nos ponemos en un juicio y yo cometí un delito, ¿cierto? Que merece cárcel, y llega un buen juez a condenarme, y él me dijera ese día en el juicio, en el veredicto, me dijera, no sabes qué, tú vas a ser perdonado hoy día, me levanté de buenas, así que te voy a perdonar, te vas para la casa. ¿Sería bueno y justo? No. Entonces, ¿cómo Dios puede perdonar a pecadores culpables sin dejar de ser bueno, santo y justo? Y ahí entra la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él murió, ¿cierto? Vivió una vida perfecta. Él no vino el día viernes y murió en la cruz, ¿cierto? Y resucitó el domingo. Él vivió 30 años, ¿cierto? Una vida perfecta, y cumplió la ley por nosotros, ¿cierto? Para que nosotros fuésemos vestidos de su justicia perfecta. ¿Ya? ¿Googlearon algunos versículos? Pastor Gabriel, a mí me Hermano. gustaría decir uno, no sé si puedo. Sí, hermano Lucas. Sí, ya. Está en 1 Corintios 15, cuando Pablo habla sobre la resurrección de los muertos, el verso del 3 al 5, del 3 al 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Hermano Lucas, ¿puedes leer del 1, por favor? Del 1, ese pasaje. Ya. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Sí. Está bien, hermano, usted. Muy buen pasaje que define el Evangelio de manera simple, ¿cierto? A veces nos complicamos para dar definiciones de lo que es el Evangelio, pero el Evangelio debemos definirlo de manera simple, tal cual como la Escritura lo señala. Noten, en el verso 1 Pablo dice que él le predicó el Evangelio a los corintios, el cual ellos recibieron el Evangelio, y en el cual también perseveraban. O sea, note, nosotros predicamos el Evangelio, recibimos el Evangelio y perseveramos en el Evangelio. Nuestra vida depende del Evangelio, de la obra de Cristo. Y luego Pablo comienza a desarrollar lo que es el Evangelio y dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el Evangelio tiene que ver con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje. Hay muchísimos, ¿cierto? Manuel Alberto. Pastor Gabriel.
Ujú. Bueno, en resumen, ¿cierto? El Evangelio es la buena nueva o la buena noticia de cómo un hombre pecador puede estar bien con Dios. Y la respuesta es Jesucristo. Acá en Romanos 3, 23, 24 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Cierto? Nos habla del pecado, gracias hermano, nos habla del pecado y también de la justificación, que somos justificados por medio de Cristo, mediante la redención. ¿No te es importante esa palabra redención? ¿Cierto? En alguna clase también la definimos, ¿cierto? Que tiene que ver con la liberación, porque fuimos comprados por precio, fuimos liberados de la esclavitud del pecado en la cual nos encontrábamos. Se usaba esa palabra para los esclavos, ¿cierto? Cuando un esclavo era liberado, ¿cierto? Tenía que pagarse su precio de redención, de liberación. Entonces, Cristo pagó ese precio por nosotros, un precio que nosotros no podíamos pagar, ¿cierto? Y nos liberó de la esclavitud del pecado para hacernos siervos de la justicia, como dice otro pasaje. ¿Algún otro versículo, hermanos? Hay más, hay otros que definen más claramente con el Evangelio, por lo menos dos. Primera de Timoteo 1:15. Amén. Ese es uno. Hermano, por favor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí está el Evangelio, ¿cierto? Una palabra digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Hermana Natalia, hermana Marcia, ¿bien abiertos los micrófonos? Ah, sí. Hermana Natalia, luego hermana Marcia. Ya. En realidad es el discurso de Pedro, es medio extenso, pero dos versículos de Hechos 2, versículo 23, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Amén. Bueno, el sermón de Pedro en el día de Pentecostés es un sermón cristocéntrico. Usted lo va a ver y está lleno de Cristo. Y por eso, bueno, se añadieron aquí el día 3.000 personas. Se convirtieron muchas personas en el día de Pentecostés por esa tremenda predicación del apóstol. Gracias, hermana. Hermana Marcia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Infaltable versículo, ¿cierto? El más conocido quizás por todos, Juan 3:16. Que Dios amó al mundo de tal forma que dio a su Hijo. La expresión del amor de Dios la podemos experimentar en su Hijo, en Jesucristo. Para que todo aquel que en él cree, ¿cierto? No se pierda, mas tenga vida eterna. Una invitación general, ¿cierto? Del Evangelio a acudir a Cristo. Otro, por lo menos uno más. Si logran mencionar ese, podemos dejar de preguntar. Les leo aquí, pastor, dice: inexplicablemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera Amén. 3:16. Amén, Pastor Miguel. Cristo es un misterio revelado, ¿cierto? Que estaba, los misterios bíblicos, ¿cierto? Cuando se menciona la palabra misterio en el Nuevo Testamento, son misterios que estaban ocultos, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, pero fueron revelados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios fue manifestado en carne, eso es tremendo, ¿cierto? Dios hecho carne. ¿Otro? Pastor. Hermano Paulo. Segunda de Corintios 5:21. Ahí está. Ese es el otro que quería también. Por favor, hermano. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, ese es tremendo, uno de los más impactantes de la Escritura para mí, que resume el Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Cristo nunca conoció pecado, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
¿cierto? Pero por nosotros fue hecho pecado. Él cargó el pecado de todos nosotros, ¿cierto? Y dice para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay otro en 1 Corintios, creo que es 1 o 2 Corintios 8:9, que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios, sí. Segunda de los Corintios. Gracias. Entonces, hermanos, debemos tener en mente esos versos, ¿cierto? Todo lo que ustedes mencionaron, porque lo debemos usar cuando definimos el Evangelio, cuando hablamos del Evangelio a otros. Memorícenlo si es posible algunos, para que tenga ahí en su mente, para recordarlo a usted, ¿cierto? Para que eso sea de aliento a su corazón y también pueda testificar a otros. Ese también es bueno, hermano Andrés. Por favor, si puede leer los 1 Corintios 3:18. A mí lo estaba recordando. Primera de Pedro, sí, Primera de Pedro. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Amén. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Bueno, y podemos ir al Antiguo Testamento también, porque también es revelado el Evangelio en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Tenemos Isaías 53. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Me gusta Miqueas 7:18 también, dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Muy bien, tenemos muchos pasajes, hermanos, para poder hablar del Evangelio. Bien, avanzamos entonces. Ya tenemos definido lo que es... ¿Sí? Perdón, tengo un mensaje que quisiera compartirlo, que bueno, yo cuando comparto la fe con los demás, mi fe con los demás yo lo expongo porque, bueno, sobre todo cuando me ha tocado a veces evangelizar a personas católicas, entonces, bueno, se encuentra en Juan 14:6 que dice... Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Sí, porque, bueno, eso es lo que yo uso al momento de evangelizar a alguien. Sí, porque muchas veces me dicen de que María, que esto otro, cosa de católico. Entonces, bueno, de esa manera yo empiezo a evangelizarlo, ¿sí? Y así Sí. tomando versículos más también de la palabra de Dios, siempre haciéndolo con mucho respeto y, bueno, con amor y paciencia también. La obra la hace el Señor. Amén. Amén, hermana. Sí, es un buen texto, ¿cierto? Jesús es el único camino al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, es la verdad, es la vida. ¿Cierto? Hay otro en Hechos también que dice que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Y el hermano Enzo, junto a su esposa, se te mencionado también Filipenses 2, que es un buen texto, que dice el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien, preciosos textos. Efesios 1:3-14 también están mencionando ahí los hermanos. Tiene que ver con lo que el Señor ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Muy bien, entonces ya tenemos más o menos definido el Evangelio, tenemos pasajes que nos definen claramente lo que es este precioso Evangelio, el cual nosotros hemos creído y en el cual también perseveramos. El capítulo de la confesión que estamos viendo es justamente el Evangelio, el alcance de su gracia. Y Dios ha determinado, ¿cierto? Ha preordenado la predicación del Evangelio como el medio de salvación. Entonces eso debemos tenerlo claro, como ahí mencionaba también la hermana cuando ella testificaba de Cristo y hablaba del Evangelio con ese pasaje en Juan 14:6, tenemos nosotros que saber que Dios ha predeterminado la forma en que los pecadores van a venir a la fe. ¿Cierto? Hablamos de los elegidos de Dios, aquellos que Dios ha escogido para salvación, ¿cierto? Pero aquellos escogidos no pueden ser salvos si no se les predica el Evangelio, si no son alcanzados por el Evangelio. Entonces, nosotros, como decía Spurgeon, no sabemos quiénes son los escogidos de Dios, no podemos levantarle la polera a alguien
y que tenga ahí la letra E marcada de escogido, el nombre escogido, porque nosotros no lo sabemos, porque ese no es el propósito de la elección en la Escritura. El propósito de que Dios ha dejado las elecciones para gloriar, gozarnos en la salvación que Dios nos ha dado, escogiéndonos a pesar de que nosotros no lo merecíamos. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, por eso la confesión dice que la doctrina de la elección debe ser tratado con mucho cuidado para no desalentar nuestros corazones, sino más bien llenarnos de gozo. Por eso que debemos entenderla correctamente. Pero cuando nosotros predicamos el Evangelio, la Escritura nos señala en diversos pasajes que debemos predicar para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Evangelio es un llamado general para todos los hombres. Entonces, el Evangelio es un llamado general para todos los hombres, no para algunos hombres, sino para todos los hombres. Entonces, entendiendo que Dios demanda, como dice la Escritura, que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Entonces Dios demanda al hombre a que se arrepienta. Por lo tanto, nosotros debemos predicar sin discriminación. No hay candidatos para salvación, ¿cierto? Nosotros a veces hacemos candidatos para salvación. Decimos, no, este está receptivo, ¿cierto? Simpatizante, pero a veces esos simpatizantes son los más difíciles de convertirse, de realmente transformar sus vidas. Y a veces personas que nosotros no pensábamos que se iban a convertir, con corazones totalmente endurecidos, vienen a la fe, llegan a la fe. El Señor obra en sus vidas, en sus corazones. Entonces, no depende de nosotros, depende de la obra soberana de Dios, ¿cierto? Dios no ve lo que nosotros vemos. Por lo tanto, nosotros debemos, mientras tengamos oportunidad, predicar el Evangelio. El apóstol Pablo en 1 Timoteo dijo que todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también vengan al conocimiento de la verdad. O sea, el Evangelio tiene un alcance amplio. Esto debe ser ofrecido a todos los hombres. Una de las cosas que en la época de Spurgeon, hay un libro muy bueno que se llama Spurgeon y sus controversias. Bueno, es la unión de dos libros de Ian Murray. Justamente se habla en ese libro de la controversia de Spurgeon, como buen calvinista, ¿cierto? Spurgeon, con los arminianos, ¿cierto? Los problemas que él tenía, ¿cierto? Que lo consideraban casi herético, ¿cierto? A Spurgeon por predicar la doctrina de la gracia. Y el otro problema que tenía el otro extremo con los hipercalvinistas de aquella época, muchos de ellos de su denominación, ¿cierto? Que incluso en algún punto llegaron algunos de ellos a abrazar la teología liberal. Estos hipercalvinistas decían, y este es el punto central del hipercalvinismo, decían que el Evangelio no debía ser ofrecido a todos los hombres, sino a los escogidos. Debía ser un ofrecimiento, ¿cierto?, para algunos. Pero Spurgeon decía, no, señor, ¿cierto? El Evangelio debe ser ofrecido a todos los hombres. Es una invitación general. Obviamente sabemos que Dios en su soberanía va a salvar a aquellos que Él escogió, ¿cierto?, a los que Él llama eficazmente, ¿cierto? Esos serán salvos. Pero el Evangelio debe ser ofrecido y predicado a todos los hombres. Entonces Dios escogió la predicación del Evangelio como medio de salvación. ¿Cierto? Recordamos ahí en Hechos capítulo 8, ¿cierto?, la historia de Felipe y el eunuco. ¿Recuerdan ustedes la historia de Felipe y el eunuco, hermanos? Cuando este hombre, yo encuentro una historia preciosa para hablar del Evangelio. Dice la historia que el eunuco venía de Etiopía, era un hombre de un cargo muy importante, ¿cierto? Y venía a Jerusalén para adorar, o sea, había una búsqueda de Dios en su interior. Él estaba en búsqueda, ¿cierto?, de las cosas de Dios, pero no encontraba respuesta a las preguntas, a las interrogantes que este hombre tenía en su corazón. Y dice que vuelve comprando un pergamino, ¿cierto?, algo carísimo para la época, leyendo el profeta Isaías. Dice que venía leyendo Isaías 53, ¿cierto? Como cordero fue llevado al matadero. Venía leyendo ese pasaje y Dios, ¿cierto?, el Espíritu Santo envía a Felipe a acercarse a este etíope ahí en el camino, y Felipe se encuentra con él y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Recuerda eso? ¿Y qué le responde el eunuco? ¿Cómo puedo entender si alguien no me explica? ¿Se da cuenta? El hombre no va a poder entender el Evangelio si alguien no le explica, si alguien no le predica la palabra de Dios. Y esa es nuestra labor, de anunciar el Evangelio, de testificar del Evangelio. Bueno, dice que la Escritura que Felipe, tomando de ese pasaje, pasó por muchos pasajes de la Escritura, ¿cierto?, y le anunciaba el Evangelio de Jesús. Recordemos ahí, nota importante, que tenía solamente el Antiguo Testamento.
en ese momento revelado. Entonces Felipe, por muchos pasajes del Antiguo Testamento, le anunció el Evangelio de Jesús. O sea, tenemos una gran labor también de anunciar el Evangelio en el Antiguo Testamento, ver el Antiguo Testamento con lentes cristocéntricos, ¿cierto? Entendiendo que también habla de nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio, que lo anuncia en promesas, en tipos, ¿cierto? Entonces, y dice, me encanta cómo termina la historia porque después dice el eunuco, le habla también del bautismo, Felipe, inferimos eso en el texto porque el eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cierto? ¿Y qué dice Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. El eunuco dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces descendieron ambos al agua y fue bautizado. Y dice que el Espíritu se llevó a Felipe, ¿y qué dice ahora? Antes venía con interrogantes, con preguntas en su corazón, pero dice del eunuco, y siguió gozoso su camino. Había sido transformado en ese momento por el Evangelio. Siguió gozoso, ahora lleno de Cristo. Entonces, Dios ha determinado que los pecadores sean salvos por la predicación de la palabra. ¿Qué dice Romanos 10:14? Hermano Elías, por favor, si puede leer Romanos 10:14. Elías Vázquez. Y hermana María José Olea, por favor, si puede leer 1 Corintios 1:21. Hermano Elías. Bien, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Se da cuenta cómo oirán si no hay quien les predique? O sea, ¿cómo creerán, ¿cierto? Si no hay quien les predique. Hermanos, debemos sentir nosotros ese impulso y esa necesidad de anunciar el Evangelio en cuanto tengamos oportunidad, ¿cierto? No podemos tener ese pensamiento errado, ¿cierto? No bíblico, de decir, y era lo que decían muchos hipercalvinistas en los tiempos de William Carey, por ejemplo, o sea, a los escogidos que Dios quiere salvar, los va a salvar, ¿cierto? A William Carey le dijeron eso, no tienes para qué ir a la India, si a los que Dios quiere salvar, los va a salvar igual, porque son escogidos. Ese es un pensamiento incorrecto, ¿cierto? No bíblico, porque el Señor nos manda a nosotros a anunciar el Evangelio. Y la Escritura dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Porque Dios ha escogido también la forma en que van a ser salvos los pecadores, y eso es a través de la predicación de la palabra. No es a través de una obra de teatro, no es a través de una película, ¿cierto? No, algunas iglesias dicen, vamos a poner una película, invitar gente para que se convierta. No, no es la forma, no son los métodos, no es el pragmatismo. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21, hermano, por favor. Amén. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Entonces, Dios salva a los creyentes a través de la predicación de la palabra. Ese es el medio, hermanos, no hay otro medio, no hay otro camino, ¿cierto? Es por eso que debemos conocer la Escritura. Por eso que es importante estas preguntas que le hago sobre los versículos, sobre qué es el Evangelio, porque eso es lo que define la teología de cada uno de nosotros, ¿cierto? Eso es lo que es importante para nuestra vida cristiana y para testificar a otros de Cristo. Si no sabemos el Evangelio, si no manejamos textos bíblicos que definan el Evangelio, entonces ¿cómo vamos a hablar del Evangelio a otros? Por eso que algunos piensan que predicar el Evangelio es invitar a alguien a la iglesia. Oye, ven a la iglesia, escucha la palabra, y tu vida va a cambiar, ¿cierto? Tus hijos van a estar mejor, tu matrimonio va a estar mejor. Eso no es predicar el Evangelio, hermano, porque no sabemos si va a pasar eso. A veces puede traer enemistad en una familia que alguien se convierta. Entonces, eso no invitar a la iglesia es bueno, sí, por supuesto. Invita a la iglesia a escuchar el Evangelio. Y avísele al pastor Miguel, si lleva a Coronel o a Concepción, avíseme a mí si lleva acá a San Carlos, para que nos preparemos mejor para predicar el Evangelio, ¿cierto? Estemos pendientes de que van a venir personas que no conocen a Cristo. Pero eso no es predicar el Evangelio, invitar a la iglesia.
no solamente invite a la iglesia, sino también testifique de Cristo, hable de la obra de Cristo, ¿cierto? Comience, ¿cierto? Depende de las circunstancias de a quién yo voy a predicar. Hay formas de poder hablar con las personas. Obviamente hay personas que yo voy a ver quizá una vez en la vida y voy a tener una sola oportunidad de predicar el Evangelio, pero hay personas con las cuales quizás me relaciono, familiares, los cuales voy a tener mucho tiempo para hablarles de Cristo, quizás por muchos meses. Entonces hay distintas formas de abordar, ¿cierto? Una de las formas que el Señor también dejó en la palabra y habló ahí con el endemoniado, ¿cierto? Recuerdan que vimos la otra vez. Ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Contar el testimonio no es predicar el Evangelio tampoco, ¿cierto? Pero podemos comenzar de ahí, comenzar de las obras que Dios ha hecho en mi vida, ¿cierto? Normalmente la gente pregunta acerca de eso cuando nos conoce, oye, ¿cómo cambiaste tu vida? ¿O por qué haces esto? ¿Por qué tienes esta práctica? Entonces ahí agárrese de ahí para poder hablar del Evangelio a otros. Pero hablar del Evangelio, ¿cierto? Significa hablar de la obra de Cristo, ¿cierto? Y de las demandas del Evangelio. Comenzar, ¿cierto? Diciéndole al hombre que es pecador, que necesita arreglar cuentas con Dios. Eso es importante, porque si una persona no reconoce que es pecador, que le ha fallado a un Dios santo, entonces no puede aún ser alcanzado por la gracia de Dios. Necesita entender que para tener esta buena noticia, ¿cierto? Para llegar a la buena noticia del Evangelio de la gracia de Dios, debe primero saber la mala noticia, que por sus pecados está condenado. Entonces, de ahí hablar de Cristo, ¿cierto? Y de su obra. Y también no dejar inconcluso, sino también hablar de lo que demanda el Evangelio. Aquí hablamos no del Evangelio, sino de las demandas del Evangelio, que son el arrepentimiento y la fe. Debemos llamar al hombre, ¿cierto? Con urgencia, con amor, pero con urgencia, al arrepentimiento. A que crea en Jesucristo y a que se arrepienta de sus pecados. Si le hablamos de Cristo, pero no le demandamos arrepentimiento, entonces está inconcluso también. Necesitamos demandar lo que Dios demanda, ¿cierto? Que el hombre se arrepienta, que crea en Jesucristo. Muy bien. Bueno, esa revelación, cuando los creyentes son alcanzados por la predicación del Evangelio, son alcanzados por la gracia de Dios, esa revelación obviamente proviene de Dios. Es una obra de Dios. Sabemos que la salvación es una obra de Dios. Cuando el pecador es alcanzado por la gracia de Dios en la salvación, ¿cierto? Es una obra plenamente de Dios. Y eso lo hemos hablado infinidad de veces, ¿cierto? El pastor Miguel, muchísimo más que yo, ¿cierto? Respecto a la obra soberana de Dios de la salvación. ¿Recuerdan Juan capítulo 1, verso 12, ese verso conocido, y 13, cuando dice, más a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, cuando Él vino a este mundo, ¿cierto? Dice, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Dijo Juan, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, estos hijos de Dios, el versículo 13 dice, no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, son engendrados por Dios. Son obra de Dios. Es como dice Efesios capítulo 2, verso 10 también, hablando de los creyentes, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es una obra total y absoluta de Dios. Dios obra en nosotros para salvación. Si me ayudan con Juan capítulo 6, verso 44. Hermano Alberto, por favor. Juan 6, 44. Hermana Claudia. Hechos 16, 4. 3 al 5 mejor, para entender un poquito más ahí. Se nos va algo. Amén. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, ¿cierto? Yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, es imposible que el hombre pueda venir a Cristo si no es por obra de Dios, ¿cierto? Dice la Escritura en Corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces yo me pregunto siempre en ese verso, hablando de mi propia conversión. Yo era un hombre natural, sin Cristo, muerto en delitos y pecados. ¿Cuándo yo pude comprender? Entonces,
El hombre por sí mismo no puede comprender las verdades del Evangelio. Dios tiene que, podemos comprenderla intelectualmente, ¿cierto? No es que no esté entendiendo el pecador lo que el predicador está diciendo o lo que usted le está diciendo cuando testifica de Cristo. Él intelectualmente entiende, sabe quién es Jesús, entiende que murió en la cruz, ¿cierto? Pero espiritualmente no las percibe. No hay ninguna sensibilidad dentro del corazón que le lleve a buscar a Dios. No hay ninguna inclinación en su corazón hacia Dios. Por lo tanto, es Dios quien tiene que hacer una obra. Y cuando Dios hace la obra, entonces el hombre natural deja de ser natural, se convierte en un ser espiritual y entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. En ese momento él entiende, ¿cierto?, el Evangelio y es alcanzado por la gracia de Dios. Hechos capítulo 16. Pastor, del 3 al 5. ¿Sí? ¿Sí? Dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. No es ese pasaje, hermana. Yo le voy a decir qué versículo es, más adelante. Es 13 al 15. No 3, 13. Por favor. Ya, Hechos 13, del 13 al 15. No, 16, 13. Ah, ya. Hechos 16, 13. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Sí, ese. ¿Sí? ¿Hasta cuál, perdón? Hasta el 15. Hasta el 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Entonces Pablo estaba reunido con algunas mujeres y dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que comprendiese o para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahí entendemos, ¿cierto?, ese abrir el corazón de Lidia como la obra de Dios, de iluminación, de regeneración, para que el hombre natural deje de ser un hombre natural y pueda percibir las cosas espirituales, pueda resplandecer en su vida la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, en ese momento que el Evangelio, somos alcanzados por el Evangelio, viene, ¿cierto?, la conversión. Rápidamente leamos el párrafo 4, hermano Felipe, por favor. Si lo lee usted nuevamente, hermano, por favor. Al finalizar. Dice así, aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados. Es además necesaria en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Amén. Entonces, en el momento que el pecador es alcanzado por la gracia de Dios, puede ver la luz del Evangelio, entonces es regenerado, ¿cierto? Es salvado. Esa obra que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón se llama regeneración, ¿cierto? O como también le llamamos, le llama la Escritura más bien, nacer de nuevo, ¿cierto? En Tito se le llama regeneración, en Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo se le llama el nacer de nuevo. En ese momento que somos alcanzados por la gracia, nacimos de nuevo, ¿cierto? Y cuando hablamos la otra vez del orden más o menos de la salvación, sabiendo que la salvación es un acto, ¿cierto?, soberano de Dios, completo de Dios, si hablamos del orden de la salvación, nosotros, ¿cierto?, la teología reformada cree que la regeneración es previa a la fe, porque el hombre no puede creer y ser regenerado, ¿cierto? El hombre tiene que ser regenerado para luego creer, porque antes es un hombre natural y no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, esa obra de iluminación, de regeneración, ¿cierto?, es la obra que Dios hace en el momento de nuestra salvación, cuando nos alumbra
el Evangelio de Cristo y podemos ver y entender las cosas espiritualmente. Dios cambia nuestro corazón y entonces, ¿cierto? Cuando somos cambiados, nosotros creemos por la fe y en el momento que creemos por la fe, somos justificados por esa fe. ¿Se cuenta? Entonces tenemos regeneración de parte de nuestra fe, ¿cierto? Que Dios mismo la da, ¿cierto? Nosotros en esa obra regeneradora. Justificación, somos justificados, somos santificados, somos adoptados en la familia de Dios, ¿cierto? Y todo eso milagroso que ocurre en la obra de salvación. Entonces, en ese evangelio se revela esa justicia de Dios por la fe, ese acto judicial donde Dios nos declara justos en Cristo. Y es por eso que la Escritura ahí señala, el apóstol Pablo señala en muchísimos pasajes que estamos en Cristo, que somos justificados en Cristo. Todo es por la obra de Cristo, ¿cierto? Y ahí entramos a esa preciosa doctrina de la unión vital con Cristo. Estamos tan unidos a Cristo, estamos unidos inseparablemente a Cristo, que el apóstol Pablo dijo, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y ahí podemos cantar, ¿cierto? Ese precioso himno que creo que es el favorito del pastor Miguel, me gusta también muchísimo, que se llama Ya pertenezco a Cristo, ¿cierto? Que habla de esa unión vital con Cristo. Yo pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Note, yo en Él, Él en mí. Y la Escritura lo señala así. En muchos pasajes dice que estamos en Cristo y en otros pasajes dice que Cristo está en nosotros. Note eso, qué hermoso. Entonces, esa unión inseparable que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que pase por la Escritura y la carta de Pablo, raya ahí cuando diga en Cristo, que es muy importante. La obra de Cristo somos justificados, somos salvados, somos regenerados. Todo es por Cristo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por último, leemos un pasaje para finalizar en 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios 4, 3 en adelante. Verso 3 en adelante dice, 2 Corintios 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, no de Dios con minúsculas, el diablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Al diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que no han creído en Cristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese Dios mandó, ¿cierto?, que un día nuestro corazón, que estaba lleno de tinieblas, ¿cierto?, le resplandeciese la luz del Evangelio de Jesucristo. Y gloria a Dios por esa obra tan maravillosa, hermanos, de salvación. Desde ese día no hemos vuelto a ser los mismos, hemos sido transformados, cambió nuestro corazón, Dios puso un corazón de carne cuando había un corazón de piedra, nuestros afectos fueron cambiados, nuestra voluntad, ¿cierto?, fue cambiada, todo fue transformado. Éramos, como dice Colosenses, estábamos bajo la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Es algo maravilloso, la obra que Dios hizo. Por eso no es una simple decisión, como la hacen ver algunos. Si tú dices que creo en Cristo, eres salvo. No, hermano, es una obra milagrosa, es una conversión. ¿Conlleva decisión? ¿Conlleva un acto de la voluntad? Por supuesto. Eso es claro en la Escritura. Pero es una conversión, es una obra soberana de Dios en nosotros. Entonces eso es el Evangelio y el alcance, ¿cierto?, de la gracia, el Evangelio y la vida de los pecadores. Vamos a dejarlo hasta ahí y orar al Señor. No sé si hay algún comentario que quieran hacer antes de